Buenas noches, chicos y chicas. Vamos a ver rápidamente nuestra grabación sobre las nociones básicas de economía. Entonces, para hablar rápidamente de esto, tenemos que considerar que el objeto de estudio de la economía, al ser una ciencia social, se enfrasca, se enfoca en lo que nosotros conocemos como fenómenos sociales. ¿Listo? Pues cuando nosotros hablamos de fenómenos sociales, estamos hablando entonces de que la economía es una ciencia social. ¿Listo? Y como una ciencia social, pues obviamente lo que nosotros estamos estableciendo son todas las actividades, el estudio de todas las actividades que hace el ser humano en un momento dado, dependiendo de todas sus características y de sus condiciones. La economía como tal entonces se enfrasca en lo que nosotros entendemos como las actividades que satisfacen las necesidades que cada uno de nosotros tiene por medio de la elaboración o producción de bienes. ¿Listo? Entonces, cuando nosotros hablamos de esa satisfacción de las necesidades con esos bienes, nosotros lo que estamos hablando es que el ser humano, todas las personas en la sociedad, entran en una dinámica productiva para poder establecer cuáles son los mecanismos más adecuados para que tengamos todas nuestras necesidades básicas satisfechas. No es solamente entonces ese estudio de esa satisfacción de las necesidades y ese estudio de la producción de bienes, sino que también tenemos que hablar entonces, en nuestro caso, también de la cuantificación de la producción. La economía lo que hace es mirar cómo mide, cómo establece unos patrones de medida sobre la cantidad de producción que se está desarrollando en un momento dado en un país determinado o en una economía cualquiera que sea. ¿Listo? Entonces, si nosotros hablamos de eso, pues también tenemos que hablar de cuáles son las condiciones materiales de la producción, de la distribución y del consumo de una sociedad. ¿Cuáles son esas condiciones que nosotros establecemos para saber y para poder llevar a cabo estas tres atribuciones? Recuérdenlo, por favor. Entonces, las tres atribuciones son la producción, la distribución y el consumo. Todas estas tres actividades hacen parte precisamente de la economía de un territorio, de un país, de una nación. Y estas actividades, pues lo que nos permiten a nosotros es satisfacer las necesidades de subsistencia que cada uno de nosotros tiene. ¿Listo? Si nosotros hablamos entonces de producción, de distribución y consumo, estamos hablando de las actividades que nosotros elaboramos, que nosotros hacemos para poder mantenernos con vida, para poder establecer unas condiciones mínimas de vida que todo ser humano requiere. ¿Cuáles son entonces nuestras necesidades básicas? ¿Qué es lo que nosotros requerimos como seres humanos? Y esas necesidades básicas obviamente están plenamente ligadas a lo que nosotros llamamos alimentación, vestido y habitación. ¿Listo? No son las únicas cosas que nosotros producimos, no son las únicas cosas que nosotros distribuimos y consumimos. Ustedes pueden pensar en este momento en otro tipo de cosas que los seres humanos hacemos y que están enmarcados dentro del proceso productivo, dentro del proceso económico. Sin embargo, cuando nosotros hablamos de necesidades básicas, es lo que necesitamos nosotros como seres humanos para subsistir. En este caso, pues si nosotros estamos hablando entonces de necesidades básicas, estaríamos hablando de lo que nosotros necesitamos producir para alimentarnos, de lo que nosotros necesitamos producir para vestirnos y de las condiciones que nosotros requerimos para vivir, para tener un hábitat específico. ¿De acuerdo? Esto entonces, fíjense que todas estas cosas son el objeto de estudio de la economía. De nuevo, la economía entra a ser una ciencia social porque estudia los fenómenos sociales, estudia todas las cosas que nosotros como seres humanos realizamos para satisfacer, pues obviamente, nuestras necesidades. ¿Listo? Entonces, eso es lo que nosotros entendemos por el objeto de estudio de la economía. Todo eso que nosotros elaboramos, todo eso que nosotros hacemos, todos esos objetivos,
todo eso que la economía como tal se enmarca para poder determinar cuáles son esas actividades prioritarias del ser humano, pues es lo que nosotros llamamos como producción. ¿Listo? Entonces la producción es lo que enmarca todas estas actividades de las cuales ya estuvimos hablando. Cuando nosotros entonces estamos hablando de economía, tenemos que plantearnos unas nociones básicas, unos conocimientos básicos que cada uno de nosotros tenemos. Entonces, fijémonos aquí que si nosotros hablamos de producción, entonces esa producción debe tener un valor. ¿Cuál es el valor de esa producción? Pues el valor debe estar referenciado frente a alguna situación específica. Si nosotros quisiéramos saber si una persona es alta o una persona es baja, por ejemplo, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues obviamente necesitamos hacer una comparación, una relación entre la persona que queremos considerar si es alta o no es alta y otra persona. O considerarlo respecto a la cantidad de personas que habitan en un lugar o la cantidad de personas que existan en un territorio o una medida estandarizada que nosotros hagamos. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense que nosotros para valorar algo tenemos que ponerlo en comparación con algo. Cuando nosotros hablamos de valorar la producción, es decir, de la producción, distribución y consumo de esos bienes necesarios para nuestras necesidades básicas, pues entonces nosotros estamos hablando de que esa producción la tenemos que relacionar con un nivel de consumo. Pero ese nivel de consumo entonces se establece en un año. ¿Listo? Si nosotros entonces producimos algo este año, tendremos que considerar qué es lo que nosotros producimos el año pasado para poder hacer una valoración de la producción que se hizo este año. ¿Listo? Entonces, por eso es importante que nosotros entendamos esta situación de la producción y esa producción cómo se mide a partir de un ciclo o un año. ¿Listo? Entonces, podríamos hablar que en un sistema económico hablamos de P igual a C, es decir, la producción es igual al consumo, lo que nosotros establecemos como las condiciones básicas para nuestra vida, pues obviamente nosotros producimos eso para poderlo consumir. Y sobre eso, pues nosotros hablamos de lo que es nuestro producto. ¿De acuerdo? Entonces, fijémonos, chicos, que si nosotros hablamos de una condición, digamos, económica, en la cual hablamos de que se relaciona con un nivel de consumo y que ese nivel de consumo debe estar establecido para un año, entonces tenemos que considerar que estos hechos tienen que ser estrictamente cuantificables. ¿Listo? Es decir, que nosotros tenemos que medir cuál es el comportamiento de esa producción. Nosotros tenemos que establecer cuáles son las consideraciones específicas que permiten saber si esa producción aumentó o disminuyó. ¿Listo? Y esto, pues obviamente, también está mediado por el nivel de desarrollo que tiene un grupo humano, el nivel de desarrollo que tiene un país, el nivel de desarrollo que tiene una región, etcétera. ¿Listo? Este nivel de desarrollo, ese nivel de producción y esa cuantificación de las relaciones económicas, pues obviamente están mediados por el tiempo y también por el espacio. Una zona, un país, una región que tenga muchos recursos económicos naturales, pues obviamente va a tener una producción un poco más fructífera, un poco de generación más rica de lo que puede generar un país que de pronto no tenga la cantidad de recursos naturales específicos. Entonces estamos hablando que esto nos marca considerablemente esa producción y ese producto, el consumo y la cuantificación de estas situaciones, pues nos hablan precisamente de una situación económica específica. ¿Listo? Entonces para nosotros, digamos que no podemos hablar de que en la producción se establezca un momento determinado donde haya abundancia o haya escasez si no establecemos un nivel de consumo al cual satisfacer. Entonces nosotros necesitamos ahí, en ese momento, saber qué es lo que vamos a considerar como un nivel de satisfacción, qué es lo que se produce para nosotros y qué es lo que se satisface.
Todo lo que se produce, obviamente, en un país es para la satisfacción de alguna necesidad. ¿Listo? Entonces no podemos decir en un momento dado que el consumo aumenta o se reduce si eso no va acompañado de la relación que tienen con los niveles previos de consumo. Es decir, si yo no acompaño ese aumento o esa disminución de acuerdo a lo que establecimos nosotros como un nivel de consumo dado para una condición, para una situación en un país específico. ¿Listo? Esto nos genera a nosotros tres condiciones específicas. Si nosotros hablamos que el producto es el conjunto de unos bienes y de unos servicios que se obtienen en un periodo determinado, ¿listo? Entonces, pues nosotros tendríamos que considerar también que lo que pretende con el consumo es cuantificar o totalizar el número de bienes y servicios que la sociedad requiere para satisfacer las necesidades que ella misma pretende, que ella misma se genera. ¿Listo? Entonces, esas necesidades y ese consumo y ese producto, pues lo que nos genera a nosotros son tres situaciones. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la primera situación? La primera situación nos habla que hay un ciclo, es decir, un año, en el cual el consumo agota el producto. Todo lo que se generó dentro de un país, todo lo que se generó dentro de una situación económica, pues simplemente fue agotado por el consumo de la misma nación. Si yo produje 10.000 barriles de petróleo, yo transformé esos 10.000 barriles de petróleo en productos derivados, por ejemplo la gasolina, y esos productos derivados fueron totalmente consumidos por la población que yo tengo dentro de mi nación, pues estaríamos hablando que estamos frente a la situación número uno. ¿Qué quiere decir? Que el consumo agotó el producto. Entonces estaríamos hablando de una economía estacionaria, una economía en donde no existe un crecimiento, donde no existe unas condiciones específicas donde yo pueda hablar de que la economía crece o decrece. Simplemente la economía está, digamos, estacionaria, está detenida frente a unos niveles de consumo y frente a unos niveles de producción. ¿Listo? Tenemos otra situación que es cuando nosotros vemos que en la producción es mayor al consumo. Y esta producción mayor al consumo, entonces nos genera a nosotros un excedente. ¿Listo? Ustedes lo pueden ver ahí en la gráfica, en la formulita, digámoslo así. Entonces, ¿qué es lo que generamos en este sentido? En este sentido, lo que estaríamos generando entonces para nosotros es que ese consumo que nosotros no utilizamos, ese excedente del cual estamos hablando, pues entonces puede hablarse de una situación, de dos situaciones específicas. ¿Cuáles son esas dos situaciones específicas? Si nosotros no utilizamos ese excedente, digamos, pensándolo a largo plazo, sino que lo utilizamos para mejorar situaciones específicas del presente, entonces nosotros estaríamos hablando de un consumo no productivo. Si nosotros lo que hacemos es utilizar ese excedente para ampliar la capacidad de producción, es decir, si nosotros utilizamos ese excedente para, por ejemplo, adquirir maquinarias, adquirir equipos, mejorar las tierras o el desarrollo tecnológico, pues entonces nosotros estaríamos hablando de una economía progresiva. ¿Listo? Entonces fíjense que tenemos dos situaciones dentro de la segunda situación. Tenemos una situación entonces donde realmente ese excedente, cuando nosotros estamos hablando de excedente, podríamos hablar, por ejemplo, de la cantidad de dinero que se generó después de la producción y ese excedente quedó después como una ganancia. Si nosotros utilizamos esa ganancia solamente para satisfacer las necesidades dentro de nuestra condición, digamos, de sociedad, pues digamos que se vuelve un consumo no productivo. Pero si nosotros utilizamos ese excedente para mejorar la cantidad y la producción que se genera en un momento dado, pues estaríamos hablando entonces de que la economía genera unas nuevas capacidades y genera unas nuevas condiciones. ¿Listo? Tenemos el tercer caso, que es cuando la producción es menor al consumo.
Entonces esta situación es inversa a la descrita anteriormente. Esta situación es diferente. Esta situación es cuando el consumo aumenta mucho, pero no están las condiciones específicas de producción dadas para mantener ese consumo o para satisfacer ese consumo. Sigamos con el ejemplo, digamos, de los barriles de petróleo. Digamos que nosotros seguimos continuando eh, procesando los 10.000 barriles de petróleo, pero el consumo de nuestro país aumentó a 15.000 o a 20.000. Entonces, fíjense que ahí tenemos una situación bastante complicada, porque eso quiere decir que la cantidad de producción no está satisfaciendo el consumo y eso implica que obviamente va a generar unos sobrecostos para el consumidor. ¿Listo? Entonces, si yo veo que hay una escasez de un producto, pues entonces eso genera que ese producto tenga mayores cantidades para nuestra economía. ¿Listo? O sea, mayores costos, va a tener mayores costos para la economía. Entonces, fíjense que estas condiciones del consumo no productivo, del consumo productivo, de la economía progresiva y de la economía regresiva, pues obviamente afectan directamente las finanzas de una nación. Si yo como nación soy el que estoy produciendo, si yo como nación soy el que estoy consumiendo, pues obviamente eso me va a generar unas condiciones específicas frente a las cuales yo voy a tener unas respuestas, frente a las cuales yo voy a tener unas consecuencias. ¿Listo? Entonces consideremos este elemento. Tenemos que considerar otro elemento de esto y es el excedente económico, lo que ya veníamos hablando. ¿Listo? Esto del excedente es un problema que se presenta en todas las economías. Todas las economías generan un excedente económico, pero entonces el problema que se genera para las economías es realmente qué tanto excedente se generó, cuánto fue el nivel de riqueza que yo produje en la medida que, digamos, hice un proceso de producción y se hizo un proceso de consumo. ¿Listo? Entonces, pues obviamente las economías difieren en el nivel de excedentes que generan. Hay economías que generan un nivel de excedente mucho mayor al de otras economías. Estaríamos hablando, por ejemplo, de naciones con unos niveles de desarrollo más amplios, los cuales sus niveles de ganancias, sus niveles de excedentes, pues obviamente eh, aumentan muchísimo más, sobrepasan considerablemente a los excedentes que generan las naciones en vías de desarrollo o las naciones pobres. ¿Listo? Entonces, ese excedente para nosotros lo que nos genera es unas situaciones, unas posibilidades específicas. ¿Listo? ¿Cuáles son las posibilidades que generan los excedentes? Que ese producto se incremente en una proporción mayor al consumo. ¿Listo? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Pues que obviamente nosotros vamos a tener que los excedentes generan que haya más producción y esa producción va a ir adelantada a lo que se genera dentro del consumo. ¿Listo? Tenemos otra situación que es el producto que permanezca constante para que el consumo se reduzca. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir esta? Pues que el producto va a mantenerse, o sea, la producción va a mantenerse de la misma forma, pero se va a generar unas condiciones económicas para que el consumo no entre a pelear por esa producción económica. ¿Listo? Pensemos, sigamos con el ejemplo del petróleo. Pensemos, por ejemplo, que por medidas políticas públicas podríamos establecer, digamos, que ese petróleo va a intentar cambiarse, esa producción de petróleo va a intentar cambiarse por el uso de medios alternativos de transporte, que no ocurre en este momento. Entonces, por ejemplo, el uso de la bicicleta. ¿Listo? Tenemos una situación un poco más adversa que es el que el producto disminuya en una proporción inferior al consumo. ¿Qué quiere decir esto? Pues nos vemos en una situación similar a la anterior, en la cual nosotros estábamos viendo que nuestro costo de vida por unos productos que escasean, pues obviamente va a aumentar. ¿Listo? Entonces el producto lo que va a hacer es disminuir en una proporción inferior al consumo. No estamos produciendo o no estaríamos produciendo ninguna de las condiciones, ninguno de los productos que nosotros requerimos para satisfacer nuestras necesidades básicas. Eso, como les decía anteriormente, pues lo que hace es encarecer el nivel de vida.
Si yo tengo muy pocos productos para una gran población, para una población bastante numerosa, pues lo que voy a hacer es perder, digamos, el nivel de precios que tenía el producto y lo que va a hacer es aumentar considerablemente. Si, por ejemplo, estoy vendiendo, no sé, automóviles. Si de pronto estoy vendiendo automóviles, pero los automóviles no satisfacen el consumo, pues simplemente la persona que vende el automóvil va a darse cuenta que a pesar de que él le suba el precio al automóvil, las personas van a considerar comprar el automóvil. Esto es una lógica económica. Entonces tenemos aquí unas condiciones específicas que se generan por los excedentes. Y esos excedentes, pues entonces la situación más favorable que nosotros tenemos es la primera. ¿Por qué es la primera? Porque la economía entonces dispone de recursos adicionales. El hecho de que el producto se incremente en una proporción mayor al consumo, lo que genera es que la economía disponga de mayores recursos para potenciar su capacidad productiva, es decir, para generar nuevas adquisiciones, por ejemplo, de tecnología, que era lo que ya habíamos hablado, para mejorar las tecnologías que ya tenemos, para mejorar las condiciones de trabajo que ya tenemos. Y en el largo plazo, ¿qué es lo que sucede con esto? Pues que esto va a mejorar las condiciones materiales de la producción y va a mejorar las condiciones materiales de la sociedad en general. Este incremento de bienes y de servicios de todo tipo, gracias a ese aumento o a ese excedente mayoritario, pues lo que genera es una distribución más equitativa de lo mismo. Llevaría entonces esto a elevar el nivel de consumo y de bienestar de toda la sociedad. ¿Listo? En dado caso, digamos que la sociedad ya tenga unos niveles de consumo y de bienestar específicos, pues lo que haría es superar las condiciones de atraso o de pobreza que tenemos, digamos, en ciertas naciones. Entonces, digamos que esas son las nociones básicas que voy a mostrarles en este momento en nuestra reunión de hoy, en nuestra clase de hoy. Espero se encuentren muy bien. Vamos a dejar hasta aquí. Chao chicos, voy a dejar de grabar.